Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? En el aire de Radio de Todos, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina y para todo el mundo, comienza una nueva edición, como cada miércoles a las 20 horas, de Conexión Clásico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Primero que nada voy a saludar al coequiper acá, a Alejandro Finimonchuk. Hola, Ale. Todo bien. Bien la semana, ¿todo en orden? ¿Todo bien? Bueno, fantástico. Acá Alejandro manejando sus controles, que solamente él sabe cómo poner en el aire esta nave que dimos en llamar Conexión Clásicos, que hoy, Ale, es la edición número 44. Ahí va, 44 programas. Muy bien. Hoy vamos a dedicar este programa y probablemente el siguiente a contarles sobre el jazz, la historia, de dónde procede, cómo se inserta en la música que escuchamos hoy día, como les comentábamos el otro día, tanto el blues como el jazz, luego desemboca en la música disco, en el pop, en el rock y en otros ritmos, ¿no? Muy variados. Hoy convocamos para el escenario en Radio de Todos de Conexión Clásicos a Dave Brubeck, a Miles Davis, a Billie Holiday, a Ella Fitzgerald, a John Coltrane, a Duke Ellington, a Frank Sinatra y a Louis Armstrong. Ale, cuando vos quieras o dispongas, arrancamos.
Clásico del jazz, sí los hay. Es Take Five de Dave Brubeck, ¿sí? Es un famoso tema de jazz compuesto por el saxofonista Paul Desmond e interpretado por The Dave Brubeck Quartet, grabado en el año 1959 para el álbum Time Out. Su nombre se debe a su inusual compás de 5/4. Se convirtió en el sencillo de jazz más vendido de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Y como comentábamos recién con Alejandro, fue utilizado en muchas películas este tema. Paul Desmond escribió la melodía principal. El compás de 5/4 rompió los esquemas tradicionales del jazz de 3/4 o 4/4. El baterista Joe Morello creó el famoso ritmo constante. Para los que somos afectos o a tocar la batería, el jazz se toca muy suave y con escobilla, ¿sí? Más que nada. Es una forma de tocar muy tranquila, sin tapar a los demás instrumentos, ¿no? Como pasa en otros estilos o en otros géneros, donde la batería es un instrumento por demás importante y que es el que generalmente marca el ritmo del tema, ¿no? El baterista entonces Joe Morello creó el famoso ritmo constante. Salió en el disco Time Out por Columbia Records en el año 59. Al principio tuvo un éxito moderado. En el año 61 despegó como un gran éxito mundial. La discográfica eligió este tema para la cara A del sencillo porque el otro título, Blue Rondo a la Turk, era muy difícil de pronunciar para los locutores de radio. La verdad que a mí no me generó problema, pero bueno, no sé por qué. Si bien Take Five no fue la primera composición de jazz en utilizar este compás, sí fue una de las primeras piezas en lograr una amplia aceptación comercial en los Estados Unidos. Al llegar a la posición número 5 en el listado Adult Contemporary Singles de la revista Billboard. Antes de su muerte, en el año 77, Desmond ordenó ceder los derechos de autor de sus composiciones, incluyendo Take Five, a la Cruz Roja norteamericana, la cual ha recibido sumas de aproximadamente $100.000 al año. Para continuar, ahora les voy a empezar a contar de qué se trata este género, el jazz. Nació a finales del siglo XIX en New Orleans, en Estados Unidos. Surgió de la unión entre la música africana y la de Europa. Mezcló los cantos de trabajo de los esclavos, el blues, el gospel, que es la música que se canta en las iglesias, ¿sí? Y los ritmos de bandas de marcha. Sus claves son el ritmo de swing y la libre improvisación. Eso lo hablábamos cuando estábamos preparando el programa con Alejandro, donde el jazz no tiene una, digamos, no es algo definido, sino que cada interpretación o el intérprete tiene libertad de expresarse como quiere con el instrumento, ¿no es cierto? ¿Está bien así, Alejandro, no? Bien. El puerto de Nueva Orleans juntó muchas culturas, como la española, la francesa, la africana y la caribeña. En la plaza del Congo Square,
los esclavos tocaban sus tambores y cantaban con libertad. Tras la guerra civil, las bandas militares vendieron sus instrumentos muy baratos, lo que ayudó a los músicos negros a comprar trompetas y clarinetes. En los años 30, el estilo cambió hacia grandes orquestas o big band, o conocidas como las big bands, ¿no? Grandes bandas. El género se volvió muy popular para bailar. Destacaron grandes nombres como Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman y voces inolvidables como Billie Holiday, que las vamos a tener hoy acá, y Ella Fitzgerald. Más tarde les voy a contar los nuevos estilos y la evolución del jazz. Vamos con el segundo tema. Ale, ¿qué te parece?
Bueno, ahí estábamos escuchando otro gran clásico del jazz y, como decíamos con Alejandro, un típico contrapunto, ¿no? Como que los instrumentos, un instrumento emite, el otro le contesta y hay una interacción entre los instrumentos, ¿no? Estábamos escuchando al gran Miles Davis. So What es el tema que estábamos escuchando. Es el primer tema del famoso álbum Kind of Blue, tipo de tristeza o clase de tristeza sería, ¿no? Una traducción así medio literal, del año 59, del trompetista Miles Davis, grabado el 2 de marzo de ese mismo año y lanzado el 17 de agosto, también de ese año. Se convirtió en una obra fundamental del jazz modal, un estilo que cambió la forma en que los músicos improvisaban, ¿sí? Fue compuesto por el propio Miles Davis, pertenece al disco más vendido en la historia del jazz, Kind of Blue, que me decía Alejandro que era un disco con la tapa, con la portada color azul. Pero azul. Hay una edición en la que el vinilo es azul. Ahí está. Y esa es la edición. Ahí está, claro. Top of the model, ¿no? Top of model, ahí está. Muy bien. Usa el estilo del jazz modal con pocos acordes para dar más libertad a la improvisación, basado en 2 acordes, re menor y mi bemol menor. Empieza con una introducción libre del piano y el contrabajo, sigue una famosa llamada del bajo interpretada por Paul Chambers. El piano y los metales responden con los acordes característicos. Utiliza la escala dórica que da un sonido melancólico y reflexivo. Porque también la traducción podía ser tipo de tristeza. No sé si lo dije eso, Ale. Sí, lo dije, perfecto. Bueno, les voy a seguir contando algo más para que entremos más en el mundo del jazz, ¿no? Hubo nuevos estilos y hubo una evolución dentro del género. El bebop en los años 40, grupos más chicos con ritmos rápidos y complejos para escuchar, más que para bailar. El cool jazz y el hard bop. El cool jazz es el jazz frío, como así también existe el hot jazz, jazz caliente. Yo cuando estaba armando este programa, que lo estaba armando toda la programación, me acordé que en la década del 70 yo era un gran radio escucha, ¿no? Y no tenía mucha noción de la música, de los géneros, pero me gustaba escuchar mucha música, ¿no? Entonces había un programa en Radio Rivadavia que estaba los sábados por la mañana, que se llamaba Jazz Caliente con Capuano Tomei. Y el locutor, o la persona que manejaba el programa, que era Alejandro Capuano Tomei, decía Jazz Caliente, Capuano Tomei, Tomei con Y. Me acordé de eso cuando empecé a armar este programa, ¿no? Me llevó para aquella época. Entonces estábamos con el cool jazz y el hard bop en los años 50, sonidos más suaves o con raíces fuertes en el blues. Free jazz y fusion es otra de las alternativas del género de los años 60 en adelante. Vean cómo va evolucionando, ¿sí? Rompieron las reglas tradicionales y mezclaron el jazz con el rock y la música latina. La identidad del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, tal como se hace, por ejemplo, cuando se habla de música clásica, el jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo, y en segundo lugar sus diversas funciones sociales requieren un ángulo de estudio diferente, y en tercer lugar el tema racial siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte del público. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales, variando con la mezcla de culturas. Ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo, con un trasfondo muy diferente. En ocasiones se ha mostrado como paradigma del jazz la obra de músicos con más éxito comercial,
que los aficionados y la crítica han considerado subproductos alejados de la tradición, entendiendo, por el contrario, que el jazz es una forma de música negra, en la que los afroamericanos han sido sus mayores innovadores y sus más notables representantes. Entre los muchos intentos de delimitar y describir el complejo fenómeno del jazz, el crítico y estudioso alemán Joachim Ernst Berendt, en su obra clásica El Jazz, New Orleans al Jazz Rock, señala: el jazz es una forma de arte musical que se originó en Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. O sea, para armar un contrapunto con la música europea, ¿no?, que llegaba de Europa. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. Bueno, Ale, dame unos minutitos que voy a hacer algunos saludos, porque ya los amigos que nos están escuchando están atentos y nos están mandando WhatsApp. Quiero saludar a Graciela Raffo, que es melómana, 100% melómano, 100% melómana, y ahí me dice que la viuda de Caparro tomé la administrativa en mi escuela de Cava. Y Graciela me contaba, la directora de la radio, que había trabajado también con ella en tribunales, ¿no? Me cuenta Graciela que que le gustó mucho el tema de Brubeck, y que el primer CD en su vida fue de Billie Holiday, que dentro de un rato la vamos a escuchar. También le mando un saludo grande a Jorgito de Sousa, siempre está, a Cecilia, mi compañera y amiga de las clases de baile, de americano y de rock. El domingo nos divertimos mucho. La quiero saludar también a Patricia, la profesora de inglés con la que estuvimos bailando un buen rato a la tarde del domingo, que la pasamos muy lindo en una reunión que se hizo acá en Valentín Alsina. Un beso grande a Mónica Gómez, a quien quiero mucho, a Andy, mi hija, a Marcela. Seguimos, Ale, con algún tema más. ¿Qué tenés programado? Ahí va. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop.
is a strange and bitter La maravillosa voz de Billie Holiday en Strange Fruit es un poderoso himno de protesta interpretado por la propia Billie Holiday a partir del año 39. La letra describe con crudeza los linchamientos afroamericanos en el sur de Estados Unidos mediante la metáfora de cuerpos colgando como frutos extraños, eso es la traducción de Strange Fruit, en los árboles. Fue compuesta originalmente como poema por el profesor judío Abel Meeropol y se convirtió en un pilar fundamental del movimiento por los derechos civiles. Abel Meeropol escribió la letra en el año 37 tras ver una fotografía perturbadora de linchamiento de dos hombres negros, Thomas Shippey y Abraham Smith, en Indiana. El propio Meeropol compuso una melodía sombría y la difundió en círculos de activistas de Nueva York antes que llegara a manos de Billie Holiday. La interpretó por primera vez en la primavera del año 39 en el club integrado Café Society de New York, bajo estrictas reglas de iluminación y silencio total, en la sala en la cual estaba ella cantando, ¿no? Durante el número, como su discográfica habitual se negó a grabarla por temor a represalias, el sello Commodore aceptó editarla en el año 39, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos de ventas. La crudeza de la denuncia contra el racismo convirtió a Billie Holiday en blanco de vigilancia y hostigamiento por parte del gobierno estadounidense durante el resto de su vida. ¿Qué hacemos, Ale? ¿Vamos con las publicidades? ¿Qué te parece? ¿Sí? Ahí está, MG. MG Estética y Salud. Comuníquense al 11 2367 0973 para pedir los turnos, ¿sí? Se viene la temporada de Haifu y durante el mes de septiembre van a estar haciendo una jornada para la cual ya quedan muy pocos lugares, así que a las que estén interesadas comuníquense. Ahí la profesora, la señora Mónica Gómez, con mucha amabilidad los va a atender y les va a gestionar seguramente un turno. Díganle que van de parte de Conexión Clásicos, ¿sí? De nuevo, al 11-2367-0973. También siguen con las capacitaciones, ¿eh? Así que capacítense con MG. Más de 25 años en la docencia de la estética, el lifting facial, corporal, también son masajistas, así que el peeling facial, ahí está. Así que agenda tu turno, ¿sí? Llama a MG y no te vas a arrepentir. Son absolutamente confiables. Big Reparaciones Varias. Comunícate al 11-5374-5388, que también hacen minifletes. Las reparaciones que te parecen muy complicadas, esas que mirás y decís, ¿cómo hago para solucionar esto? Big te lo hace simple. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene la capacidad y la preparación para resolverte las cosas rápidamente y a muy bajo costo. No te vas a arrepentir de contratarlos, ¿sí? Acá me dice la profesora Gómez que la jornada, gracias Mónica, que la jornada es el 26 de agosto y solamente están quedando 2 turnos, agenda completa, así que comuníquense con ella, ¿sí? A ver si encuentro acá el teléfono, al 11-2367-0973. Y luego, ahí tenemos, el número 1, los budines, atrapa la nostalgia que nos viene a la mente, esos aromas de las cocinas de nuestras abuelas, de nuestras tías, de las abuelas y mamás de nuestros amigos, como yo digo siempre, que viví y vivo frente a una plaza
después de haber estado todo el día jugando, íbamos a merendar a la casa de algún amigo, o algún amigo venía a merendar en casa, y aparecían los budines o los scones que nos hacían nuestras abuelas, nuestras mamás, para tomar la leche. Entonces, atrapala esa nostalgia, y pedí tu budín de naranja, limón o vainilla al 1155278124, y no te vas a arrepentir, están hechos con la mejor calidad de productos. Vale, voy a contar un poco más sobre la historia del jazz, ¿sí? Pero déjame que me ubique acá. Ahí está, a ver, acá está. Estábamos con los estilos, ¿sí? A ver, acá está, estilos. El jazz cuenta con más de 30 estilos diferentes que evolucionaron a lo largo del tiempo, desde sus raíces en Nueva Orleans hasta las corrientes experimentales modernas. Los principales géneros musicales se diferencian por su ritmo, instrumentación y grado de improvisación. Luego tenemos los estilos tradicionales y de la era de las big band, lo que dijimos antes, de las grandes bandas, ¿no? En New Orleans nace a principios del siglo XX, mezcla de bandas de marcha, blues y polifonía, colectiva con trompetas, clarinetes y trombones. Después tenemos el estilo swing, muy popular entre 1930 y 1945, utiliza grandes orquestas o big bands y ritmos muy aptos para el baile. El Dixieland, que es el estilo temprano del jazz tradicional, interpretado por pequeños grupos con corneta, clarinete y trombón. Luego del swing se desprende el bebop, que nació en los años 40 con tiempos muy rápidos, melodías complejas e improvisación técnica avanzada. Luego tenemos estilos modernos y ahí aparecen las fusiones. El cool jazz, que era lo que nombrábamos antes, que surgió en los años 50, con un sonido más suave, calmado y relajado, en contraste con el bebop. El hard bop, derivado del bebop de los años 50, incorporando elementos del gospel y del blues con un ritmo potente. Luego aparece el Latin Jazz, mezcla de los ritmos tradicionales del Caribe y afrolatino con la armonía del jazz. Y por último, el jazz fusión, que combina el jazz con el rock, el funky y otros géneros contemporáneos a partir de los años 70. Como ven, el jazz se va metiendo en distintos tipos de géneros musicales. Vamos con otro tema, Alejandro. ¿Qué tenés programado hoy? Summertime con Ella Fitzgerald. Ahí está. And the cotton
that morning, there's nothing can harm you. Yes, when daddy and mommy standing by. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, baby, don't you Qué voces, ¿no? Para Summertime, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Estamos en Radio de Todos, ¿no? Desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en la edición número 44 de Conexión Clásicos, hoy dedicado puro y exclusivamente al jazz. Tenemos una temperatura de 10 grados 3 y mañana jueves, abrigarse tempranito, que va a ser 7 grados. Al mediodía, más o menos al mediodía, vamos a tener 12 grados y después 10 a la noche. Aparentemente va a haber algo de lluvia, por lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Así que estar atentos con esto, ¿no? Summertime, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Nació como una nana o una canción de cuna dentro de la ópera Porgy and Bess del año 35. Compuesta por George e Ira Gershwin, nada más y nada menos. Sin embargo, la versión que Ella Fitzgerald grabó junto a Louis Armstrong en su álbum conjunto del año 57 catapultó a la fama global y lo convirtió en un clásico inmortal del jazz. George Gershwin creó la melodía en el año 34 buscando imitar los cantos espirituales afroamericanos. La letra fue escrita por DuBois Hayward e Ira Gershwin. Se estrenó en el teatro en el año 35, interpretada originalmente por la soprano Abby Mitchell. Durante años fue poco conocida fuera del ámbito de la ópera. En el año 1957, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong grabaron un álbum dedicado a Porgy and Bess. La voz suave y melancólica de Ella reinventó el aria en una joya de jazz puro. Esta interpretación transformó el tema en un éxito mundial y en la versión más famosa de la historia de la música. Vamos con el otro tema. Ahora se viene John Coltrane con My Favorite Thing, mi cosa favorita.
nos estamos riendo con Alejandro porque cuando estudiábamos inglés, yo en un tiempo, él en otro, porque Alejandro es bastante más chico, estudiábamos las listas de verbos, que eran, no sé, interminables, Ale, eran interminables. Y yo me acuerdo que me encerraba en mi habitación para no escuchar ningún ruido y que me quedaran la lista que después me tomaba mi profesora Ana María, ¿no? Que era muy exhaustiva con eso. Hablando de profesora, le quiero mandar un saludo a mi profesora de lectoescritura, a la profesora María Cristina de Aro, ¿sí? Un beso grande, que tuvo un pequeño percance, pero bueno, ya está solucionado, así que bueno, un abrazo y un beso grande a María Cristina. ¿Con qué estábamos, Ale? Con My Favorite Thing. Sí. Ahí está, de John Coltrane. Lo que están escuchando de fondo, bueno, es parte del tema, pero cuando yo les cuento sobre las historias de alguna canción, ya lo saben, los que nos siguen, que estamos escuchando Golden Numbers, Carry That Way, and the End, ese tema maravilloso de los Beatles, ¿no? Que yo lo busqué instrumental para que la voz no nos interrumpiera, no nos molestara, pero lo recomiendo que lo escuchen porque la verdad que es una obra de arte, ¿no? Golden Numbers, Carry That Way, and the End. Sueños dorados, porta este peso, lleva este peso y el final, ¿no? Un tema maravilloso. My Favorite Thing, de John Coltrane, o interpretada por John Coltrane, que es mi cosa favorita, que Alejandro me decía recién que es una adaptación al jazz de un tema de la película La novicia rebelde. Ahí está, bien. Fue grabada en octubre del año 60 y publicada en marzo del año 61. Yo les nombro la novicia rebelde, la novicia rebelde, y a lo mejor hay gente más joven que ni saben de qué le estamos hablando, pero bueno, no importa, que investiguen, ¿no? La novicia rebelde, éxito absoluto de una película súper exitosa de la década del 60, ¿sí? Igual que Mary Poppins, ahí está, donde Dick Van Dyke era el desollinador. Bueno, vamos a lo nuestro. Fue el tema My Favorite Thing de John Coltrane, fue grabada en octubre del año 60 y publicada en marzo del año 61. My Favorite Thing de John Coltrane, es decir, fue escrita por él mismo, transformó un alegre tema, ahí está, del musical The Sound of Music, ahí está, el sonido de la música, en un himno del jazz model. Fue la pieza central de su séptimo álbum de estudio y marcó el debut de Coltrane tocando el saxofón soprano. Un cliente le mostró a Coltrane la partitura del musical en el Club Jazz Gallery de New York. El saxofonista la llevó a los ensayos con su nuevo cuarteto y decidieron grabarla de inmediato. Convirtió una melodía, digamos que pop, de teatro en una hipnótica letanía de casi 14 minutos en su versión de estudio original. El saxofón soprano. Coltrane rescató este instrumento que casi no se usaba en el jazz moderno desde la época del bebop. Habíamos dicho que el bebop era allá por los años 40, ¿sí? Suenan los teléfonos de la radio, ¿eh? Jazz model, en lugar de seguir los múltiples y complejos acordes de la partitura original, improvisó libremente sobre un acorde único y escalas modales, un estilo similar al que exploró con Miles Davis. Durante los años siguientes, el grupo estiró la canción en concierto de formas monumentales, llegando a durar más de 57 minutos el mismo tema. Se ríe Alejandro, es una locura, ¿no? En su famosa gira por Japón del año 1966. En el año 98 el álbum recibió el premio Grammy Hall of Fame, Hall de la Fama, ¿no? Ale, ¿cómo estamos con la hora? Y bueno, vamos con un tema más. ¿Vamos con un tema más? ¿Sí? Dale. Con Mood Indigo de Duke Ellington y ahí cerramos.
sanamente tomando mate, como corresponde, ahí Ale con su tecito, que siempre nos acerca a Graciela, así que gracias Graciela y Ricardo, que son los directores de la radio. Estábamos escuchando Mood Índigo, de Duke Ellington, publicada en el año 1930. Es un clásico del jazz atribuida a Ellington, a Barney Bigard e Irving Mills. Nació como Dreamy Blues, sueño triste. Podría definirse así, ¿no? Podría, sí, traducirse. Destaca por su innovadora mezcla de clarinete, trompeta y trombón con sordina. La sordina es, aquellos que ven o escuchan, que ven música o que ven videos, la sordina es esa tapa, digamos, que se le pone delante a un trombón o a una trompeta, ¿sí? Esa es la sordina. Entonces destaca por su innovadora mezcla de clarinete, trompeta y trombón con sordina, evocando una profunda melancolía nocturna. Duke Ellington afirmó que escribió la melodía principal en ese tiempo mientras esperaba la cena de su madre. Invirtió el orden tradicional de los instrumentos agudos y graves, poniendo el clarinete en el registro más bajo y la trompeta mucho más arriba. El Cotton Club se convirtió en un sello distintivo de su orquesta durante sus presentaciones en Harlem. Barney Bigard, clarinetista, aportó elementos musicales clave para la segunda parte de la obra. Irving Mills, el manager, añadió su nombre a los créditos y compuso la letra posterior sobre La Tristeza Azul. Se grabó por primera vez el 15 de octubre del año 1930. El tema es un ejemplo casi de manual de sutil sofisticación y la instrumentación que Ellington le dio a los instrumentos que lo interpretaron representó una innovación radical. La combinación de la trompeta con sordina de Arthur Wetzel, el trombón de Tricky Sam Manton y el clarinete de Barney Bigard creó una melancolía singular. El compositor y educador de jazz David Baker explica una de las maneras en que Ellington abrió nuevos caminos en la música. A veces, para sorprender, tomaba ese sonido que uno esperaba de este instrumento y lo ponía en otro. Y ahí reside su genialidad y magia. Por ejemplo, el sonido de Mood Índigo son donde todo está al revés. El instrumento más grave está arriba, eso está calculado. ¿Quién fue Duke Ellington? Nació el 29 de abril del año 99 y falleció el 24 de mayo del año 74. Edward Kennedy Duke Ellington fue un compositor, pianista y líder de una big band, lo que llevó a una carrera que abarcó más de 50 años, desde el año 23 hasta su muerte. Nació en Washington, D.C., vivió en New York y ganó un perfil nacional a través de sus apariciones con la orquesta en el Cotton Club en Harlem. En la década del 30, su orquesta salió de gira por Europa. Aunque es considerado una figura fundamental en la historia del jazz, Ellington abraza la frase más allá de la categoría como un principio liberador y se refiere a su música como parte de la categoría general musical estadounidense, más que de un género como el jazz. Escribió más de 1000 composiciones, a menudo colaborando con otros y muchas de sus obras se han convertido en estándares, canción de popularidad establecida que se sirve como modelo de estilo para otras composiciones. Sí, lo que estamos escuchando es Now and Then de los Beatles. ¿Y qué significa? Que está viniendo la frase que dejamos cada vez que nos vamos o estamos cerrando Conexión Clásicos. Hoy, no me canso de repetirlo, la edición número 44. Tómate un día a la vez. Enfócate en pequeños logros y celebra cada paso hacia adelante, por pequeño que sea. El progreso no tiene que ser rápido o perfecto, solo necesita ser constante. Se las dejo para que piensen un poquito y que mediten sobre esta frase. Llegamos al final de Conexión Clásicos, hoy dedicado puramente al jazz.
Le quiero mandar un saludo grande, no sé si lo hice antes, a Gabriela de Banfield, que es una fiel oyente y siempre está ahí prendida al otro lado de su teléfono para escucharnos, o de su PC, o de su notebook, o de su tablet. Siempre nos escucha cada programa, tanto este como Historias de Vida, que es el que hacemos con Alejandro, que probablemente lo hagamos mañana de 19 a 20 horas, y los lunes Alejandro y Ricardo hacen Reconociéndonos, y de nuevo el próximo miércoles vamos a estar con Conexión Clásicos a las 20 horas por el aire de Radio de Todo, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y para todo el mundo. Sin más que decirles, nos queda material para el próximo programa. Vamos a continuar desarrollando el género del jazz. Quiero contarles más cosas que tengo preparadas, así que nos vamos a estar viendo seguramente el próximo miércoles en la edición 45, cuando tenemos 10 grados 3 de temperatura. En este miércoles frío, mañana probablemente tengamos lluvia, así que les mando saludos para todos, que tengan un muy buen fin de semana, que lo pasen muy bien, y nos vemos el próximo miércoles por Radio de Todos para escuchar otra vez Conexión Clásica.